Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, buen día chicos, es un gusto seguir trabajando con ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con la clase que nos corresponde a química. Sí, el día de hoy vamos a, más que ver una nueva clase, hacer un recuento de la información que hemos visto, ¿no? Nosotros en este parcial hablamos lo que tiene que ver con los enlaces químicos, tomando en cuenta que los podemos encontrar de varios tipos, ¿no? Un enlace químico iónico, cuando hablamos de este precisamente es la presencia de dos iones, ¿no? Negativos y positivos que se encuentran dispersos o sueltos en la naturaleza y disponibles para ganar o quitar electrones a otro ion, ¿sí? Entonces, tenemos el enlace iónico que tiene esa capacidad de cuando un compuesto también está formado, disociarse, ¿no? Romper sus enlaces y soltarse, estar solito por ahí para buscar otro elemento al cual unirse. Habíamos puesto anteriormente, en este caso, el ejemplo del cloruro de sodio, ¿sí? Que presenta precisamente el sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa, ¿no? Cuando este se coloca en agua, tiende este compuesto a disociarse para combinarse precisamente con el agua. Y es así como se entiende que ocurre esa mezcla, esa disolución, ¿sí? Hablamos de una disolución de forma o de una mezcla de forma visual, porque yo cojo la sal, la puedo mezclar y veo que aparentemente no pasa nada, sino simplemente se mezcló. Pero la forma química es esa disociación precisamente que ocurre en este caso. Tenemos también los enlaces covalentes, ¿sí? Que quiere decir que se van a unir no solamente a una molécula, sino que ese tipo de enlace va a permitir que una molécula se añada o se una a otros más, que es el caso del carbono, ¿no? Que no se une solo a un elemento, sino a 4 elementos distintos, ¿sí? Que pueden ser el hidrógeno o a su vez estos pueden ser distintos, pero lo que hace en este tipo de enlace es compartir, ¿sí? Tenemos de igual manera dentro del enlace covalente un enlace covalente simple, un enlace covalente polar, ¿sí? Y un enlace covalente no polar. ¿Qué quiere decir ese enlace covalente polar? Que los compuestos van a tener afinidad con el agua, ¿sí? Y el enlace covalente no polar, en cambio, quiere decir que los compuestos que se unan a través de estos enlaces no van a tener afinidad con el agua. Solamente van a tener afinidad o van a poder diluirse en aquellas sustancias orgánicas, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar un poquito más, vamos a observar un video, ¿sí? Como para que quede bien definida esa parte y podamos avanzar al siguiente nivel con este tema, ¿no? Vamos a ver, por favor, ponemos mucha atención. Si existe alguna inquietud después de la observación del video, me hacen saber para poder solventar cualquier duda y que este tema quede claro, ¿no? Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de química. En la clase de hoy lo que vamos a ver son los tipos de enlace. Existen 3 tipos de enlace. Enlace iónico, enlace covalente y por último enlace metálico. Vamos a empezar viendo ahora el enlace iónico. Para ello tenéis que saber qué átomos son metales y qué átomos son no metales. Hago un boceto de la tabla periódica y os digo. Vale, este es un boceto de la tabla periódica. La vamos a dividir en 2 partes. Desde el boro, desde debajo del boro, haremos una escalera e iremos haciendo una escalera así hacia abajo. Todos estos de aquí son no metales. Y todos estos de aquí serán metales. Entonces, según cómo se combinen, van a dar lugar a los diferentes enlaces. Empezamos ya con el enlace iónico. En el enlace iónico lo que pasa es que se van a unir un metal y un no metal. ¿De qué forma se van a unir? Vamos a ver un ejemplo.
ejemplo, como metal el sodio y como no metal el cloro. Lo que va a pasar es que el sodio, como es un metal, va a tender a perder un electrón, ¿vale? Los metales tienden a perder un electrón para quedarse con la configuración electrónica del gas noble más cercano, para completar el octeto electrónico. Al fin y al cabo, si los metales pierden electrones, este sodio se va a quedar con una carga positiva, ¿vale? Porque si pierdes un electrón, te quedas con un exceso de una carga positiva. Al cloro, a los no metales, les pasa justamente lo contrario, tienden a ganar electrones. El cloro, con un electrón que gane, ya tendrá la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, llegará a los 8 electrones en la capa de valencia. Entonces el cloro tiende a ganar un electrón. Si gana un electrón, se queda con un exceso en una carga negativa. Entonces se queda como anión. Y ahora, cuando este ha perdido el electrón y este lo ha ganado, tienen cargas diferentes de signos opuestos. Y las cargas de signos opuestos se atraen. Entonces estos, por fuerzas electrostáticas, se van a unir. Y se va a quedar como cloruro de sodio. Lo que va a pasar es que se van a unir muchos sodios y la misma cantidad de cloros, porque es 1 a 1, ¿vale? Aquí es como si hubiera 1. Pero esto no lo ponemos. Entonces, por cada uno de sodio que haya, va a haber 1 de cloro. Y van a formar al final redes iónicas. No van a estar sueltos, no va a haber un sodio y un cloro, solo algo así, no, sino que van a formar redes. Muchos sodios y muchos cloros. Aquí están en proporción 1 a 1, pero puede ser que estén en proporción 2 a 1. Por ejemplo, como el magnesio tiene valencia 2, este 2 vendría aquí, y como el cloro tiene valencia 1, este 1 vendría aquí, pero el 1 no lo ponemos. Entonces se quedaría como 2 cloros por cada magnesio. Por cada magnesio que haya, habrá 2 cloros. Y se van a unir otra vez en redes iónicas. ¿Qué ocurre? Las redes iónicas están en estado sólido, pero si nosotros introducimos estas redes iónicas en un compuesto polar, en un compuesto que tenga cargas positivas y negativas, aunque sean parciales, como es el agua, estas cargas parciales positivas y negativas van a ir asociándose a estos iones y los van a separar de la red. Por tanto, al final nos quedaremos con que en disolución lo que va a haber son iones. Si esto lo echamos en disolución, al final va a haber iones sodio con carga positiva e iones cloro. Esto en disolución. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En estado sólido no pueden conducir la electricidad, puesto que estos electrones, digamos que no tienen mucha movilidad. Sin embargo, en disolución sí que la van a transmitir, pues sí que hay electrones que tienen una mayor movilidad. Al fin y al cabo, la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Pues si los electrones están relativamente sueltos, relativamente libres, esa corriente eléctrica, ese movimiento de electrones se puede producir. Sin embargo, si los electrones no están tan libres, no se va a poder producir movimiento de esas cargas negativas y entonces no transmitirá la electricidad. Otra cosa importante que tenéis que saber del enlace iónico es cuál es más estable, qué red es más estable. Lo primero que vamos a mirar, por este momento, como decía, lo primero que vamos a mirar es la carga. Cuanta mayor carga tenga, mayor estabilidad. Si aquí veis, este sodio tendría una carga positiva y el cloro una negativa. Aquí, sin embargo, el magnesio tiene 2 cargas positivas y el cloro una negativa. Como veis, la carga de este compuesto va a ser mayor. Este tiene 2 cargas positivas, ¿vale? Este solo una, pero aquí solo tienen una y una. Por tanto, el cloruro de magnesio es más estable. Ya no nos falta decir por qué. Si esta carga es mayor, este es más estable. Es lógico que si la carga es mayor, la atracción va a ser mayor. Si la atracción es mayor, es lógico que ese compuesto sea más estable. Ahora vamos a ver qué ocurriría si tenemos el cloruro de sodio, por ejemplo, y el cloruro de potasio, que tienen la misma carga, ¿vale? El cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Cloruro de sodio, como ya hemos dicho, el sodio con una carga positiva, el cloro con una negativa. Y aquí, potasio con una positiva, cloro con una negativa. ¿Qué ocurre ahora? En este caso, los iones de sodio son más pequeñitos que los iones de potasio y los de cloro son los mismos. Entonces, cuanto más grandes sean, menos estables son, puesto que mayor va a ser el radio, ¿vale? Y entonces, si mayor es el radio, menos es la atracción. Es lógico. Mayor radio, más distantes, menos es la atracción. Y por tanto, menos estables son. Es decir, este que tiene átomos mayores, más grandes en radio,
va a ser menos estable que este. Os cuento esto porque a veces sale en algún ejercicio de selectividad, que digamos que enlace iónico es más estable, o que red iónica, mejor dicho, es más estable. Bueno, pues hasta aquí los enlaces iónicos. Vámonos ahora a ver el enlace covalente y qué difiere del enlace iónico. En el enlace covalente lo que ocurre es que se unen dos. Hago una pausa aquí para referirme precisamente a esa partecita que nos diga. ¿Cómo sé o cómo puedo ver si el átomo es más pequeñito, no? Mientras más en su tabla periódica, ¿sí? Si usted se ubica en la tabla periódica, mientras más hacia la derecha está, va a ser más pequeñito, ¿sí? Y los que se encuentren más hacia la, más a la izquierda, más pequeñito. Más hacia la derecha, va a ser mucho más grande el elemento, ¿no? Entonces, y de igual manera, justamente la comparación que nos hace, ¿no? De igual manera, de arriba hacia abajo, si es que son más arriba, más pequeñito, más abajo, mucho más grande el átomo, el tamaño del átomo, ¿no? Para que eso tomemos en cuenta, por favor. No metales. Dos átomos que se encuentran en estas posiciones de la tabla periódica. No metal más no metal. Por ejemplo, se puede unir un cloro con otro cloro. Y lo que ocurre en el enlace covalente es que van a compartir electrones, muy importante, ¿vale? Estos se unen para formar compartiendo electrones. Ahora os explico. ¿Qué ocurre? El cloro en su última capa, en la capa de valencia, tiene 7 electrones. Si lo sabéis, el cloro, que está en el grupo 17, acabará en S2P5. ¿Eso qué significa? Que en su última capa, en la capa de valencia, tiene 2, 5, 7 electrones. Entonces los voy a dibujar alrededor del cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro cloro lo mismo. Para ser más estables, los átomos tienden a llenar hasta 8 electrones su capa de valencia, es decir, la última capa. Y estos solo tienen 7. Entonces, para ser más estables, lo que van a hacer es compartir estos electrones. Y ahora ya sé, si los comparten, este de aquí tendrá 8, porque ha compartido estos 2 electrones, ha compartido uno con este, y este ha compartido uno con él. Y este cloro de aquí tendrá 8 electrones. También contamos estos dos. Los dos que comparten los contamos, ¿vale? Y así ya llegarán al objeto electrónico compartiendo electrones, es decir, en un enlace covalente. Esto realmente es un inicio de la estructura de Lewis que veremos en otro vídeo. También un enlace covalente también puede ser, por ejemplo, unos que no sean iguales, en vez del cloro y el cloro, por ejemplo, el metano. ¿Vale? El hidrógeno que nos tuvimos aquí en la tabla periódica sabemos que es un no metal, ¿vale? Entonces, el cloruro de metano también es un enlace covalente. Aquí hay una excepción, y es que el hidrógeno solo es estable cuando tiene 2 electrones en su capa de valencia, porque si lo sabéis, el hidrógeno que tiene un electrón tiene configuración electrónica 1s1. Si comparte otro electrón con el carbono, llegará a ser 1s2. Que esta es la configuración electrónica del neón, ¿vale? Un gas noble, porque es que el siguiente que es el 2s2, el siguiente que se llena, el siguiente orbital. No hay 1p2, 1p6. Entonces, con el 1s2, el hidrógeno ya se quedaría tranquilo, ya se quedaría muy estable. Entonces, en los enlaces covalentes ya no ocurre como en las redes iónicas. En los enlaces covalentes lo que se forman son moléculas, no se forman redes. Es decir, se forma una molécula de cloro. Entonces, esto dice cloro con cloro. No hay más cloros, ¿vale? Y si hay más cloros, son más moléculas de cloro. ¿Vale? Pero no están unidos estos cloros con estos por enlaces covalentes. Están unidos por otro tipo de enlaces, que veremos también, eso ya va para otro vídeo, que si no, se me hace muy largo, por otro tipo de enlaces. Pero estos enlaces son débiles, ¿vale? Estos enlaces son más débiles que el enlace covalente. El enlace covalente es muy fuerte. El siguiente, el enlace iónico, ¿vale? El enlace de las redes iónicas. Y el siguiente ya este. O sea que estos son bastante débiles. Luego los vemos, ¿vale? Porque esto nos vale para explicar también las temperaturas de fusión que también nos piden en muchos exámenes de selectividad. Vale, pues ya tenemos el enlace covalente. Vámonos ahora al enlace metálico. El
enlace metálico es característico de los metales que tienen pocos electrones en su capa de valencia. Entonces, lo que ocurre es que ceden esos electrones, se quedan como cationes, y esos electrones los ceden a una nube de electrones. Vamos a ver un momento. El enlace metálico entre metales. Por ejemplo, el sodio. Muchas moléculas de sodio lo que hacen es ceder electrones y quedarse con carga positiva. Y lo que ocurre es que esos electrones los van a compartir en una nube de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que los metales conducen muy bien la electricidad. La electricidad ya hemos dicho que son cargas negativas de movimiento. Si estas cargas tienen cierta libertad, es muy fácil que esa electricidad pase a través de ese compuesto de sodio. Esto pasa con muchos metales, con muchos otros, como por ejemplo el hierro, el cobre, el magnesio, etc. Perfecto, pues ya hemos visto los tres tipos de enlaces. Ahora muchos ejercicios nos piden cuál de estos tiene mayor temperatura de fusión o cuál de estos tiene mayor temperatura de ebullición. Entonces vamos a resolver solamente eso, vamos a ver cuál tendría más temperatura de ebullición o menos y ya acabamos con ello. Entonces, si nos piden cuál tiene mayor temperatura de fusión, mayor temperatura de fusión significará que cuál pasa más tarde, que cuál se necesita una mayor temperatura para fundirlo, es decir, para pasar de sólido a líquido. En cuál se necesita más temperatura para fundirlo, para llegar de sólido a líquido. Que es lo mismo que si nos pidieran mayor temperatura de ebullición, porque es que cuál necesita más temperatura para pasar de líquido a sólido. Esto tomando en cuenta, chicos, que principalmente los metales se encuentran en estado sólido, ¿no? Entonces, lo que se hace es fundirlos, ¿sí? Volverlos líquidos para poderlos manipular. Lógico que si nos cuesta más pasarlo de sólido a líquido, también nos costará más temperatura pasarlo de líquido a gas. ¿Cuál tiene mayor temperatura de fusión? Será el que más fuertes sean sus enlaces. Entonces, aquí nos encontramos con los enlaces de la red iónica. Aquí lo que nos encontramos son con enlaces entre moléculas, puesto que si nosotros rompemos los enlaces entre las moléculas de agua o los debilitamos, lo que va a ocurrir es que enseguida se van a fundir. Si nosotros debilitamos estos enlaces, ojo, el enlace covalente, este enlace de este hidrógeno con este oxígeno, ahora estamos con el agua, ¿vale? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y los enlaces en esta molécula entre ellas son muy fuertes. Pero los enlaces de esta molécula con esta no son tan fuertes. ¿Vale? Estos enlaces son más fáciles de romper. De hecho, de estos tres, son los más fáciles de romper. Por tanto, la temperatura de fusión o de ebullición de este va a ser el menor, porque enseguida los vamos a romper y a una temperatura menor vamos a poder pasarlo a líquido y después a vapor de agua o a estado gas. Entonces, este va a ser el que tenga menor temperatura de fusión o menor temperatura de ebullición. Después, ¿qué ocurre? Los enlaces de la red iónica son más débiles que los enlaces metálicos. ¿Eso qué significa? Significa que este va a fundirse o va a ebullir bastante antes que los metales. Por tanto, este será el siguiente que va a fundirse o a ebullir. Y por último ya están los metales. Estos enlaces son muy fuertes, ¿vale? El enlace metálico es muy fuerte, es muy difícil separar esta red. Por tanto, estos van a ser los que tengan mayor temperatura de ebullición de fusión, puesto que hace falta más temperatura, más calor para conseguir que se funda. Y ya no os cuento si lo queremos pasar a estado vapor. Entonces, este va a ser el que mayor temperatura de ebullición tenga y de fusión. Después va a venir los enlaces iónicos y por último los covalentes. Vale, pues yo creo que ya hemos cubierto casi todo. Lo que nos queda lo veremos. Correcto. Con estas observaciones, chicos, hay que tomar en cuenta que especialmente en el caso del enlace iónico, hay que tomar en cuenta la partecita del tamaño de la molécula. Y voy a aprovechar este dibujito que en este caso en el video nos presenta, ¿sí? Para que se entienda mejor lo que acabé de mencionar hace rato. Hablamos del tamaño de la molécula, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá nos hizo una pequeña tabla periódica, ¿sí? Entonces,
vamos a tomar en cuenta aquí si de pronto la parte de la derecha y la izquierda no me entendieron, ¿no? Mientras más a este lado, es decir, en esta parte se encuentre, vamos a ir por tamaños de esta manera, ¿no? En este sentido, hacia abajo y de esta manera hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras en la tabla periódica se vaya aquí hacia la derecha, ¿sí? El tamaño de la molécula del átomo, en este caso, va a ser más pequeñito. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de los metales es más grande, ¿sí? A diferencia de los no metales. Los metales van a ser átomos pequeñitos, ¿sí? Y de igual manera de arriba hacia abajo. Los que están más arriba son más pequeños que los que van hacia abajo, ¿sí? Y en el caso de la partecita de abajo de la tabla periódica, recordemos que tenemos acá 2 filas más adicionales, ¿sí? En estas 2 filas vamos a encontrar lo que son los lantanos y los actínidos, ¿sí? El tamaño de la molécula de los lantánidos son más grandes que en el caso de los actínidos, ¿sí? De igual manera, van a ir también descendiendo en este caso, en el caso de los actínidos, mientras más acá, mientras más a la izquierda están, van a ser más grandecitos y el caso que se van hacia la derecha van a ser más pequeñitos, ¿sí? Que esa parte quede clara, ¿no? Aprovechando este pequeño dibujo que nos hizo. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda de pronto al respecto? No sé si está ahí aclarada la parte del tema de lo que es enlaces, ¿no? Que es un tema muy importante porque esto nos ayuda a entender cómo es que se unen los elementos para formar moléculas, tanto inorgánicas como orgánicas, ¿sí? En este año nosotros vemos todo lo que hace referencia a inorgánica. En tercero de bachillerato se veía un poquito más lo que es química orgánica. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Ok. Dicen ¿cómo se llama? El átomo mientras más pequeño es más estable. Sí, mientras, a ver, justamente es lo que nos mencionaba, ¿no? Cuando se combinan, especialmente en el enlace iónico, cuando la relación que se genera, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nos ponía el ejemplo del sodio con el cloro y del potasio con el cloro, ¿sí? Mientras, voy a tomar un lapicito acá, ¿ya? Mientras la molécula, o sea, mayor afinidad exista entre el tamaño del átomo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del potasio, el potasio va a ser la molécula más grande, ¿sí? Y el cloro va a ser más pequeñito, ¿sí? Entonces, el radio de este va a ser más grande con respecto al otro, va a estar más separado, por lo tanto, la afinidad va a ser menor, ¿sí? En el caso del sodio, la molécula va a ser un poquito más, el átomo, perdón, va a ser un poquito más pequeño el sodio, ¿sí? Porque recordemos que vamos de abajo hacia arriba. El potasio está debajo del sodio si nos ubicamos en tabla periódica. Entonces, el cloro es más pequeñito por ser un no metal. Incluso si vemos la distribución en la tabla periódica, va a estar en la parte de los no metales. Entonces, el radio es menor con respecto al otro. Por lo tanto, ahí sí la molécula va a ser más estable. No sé si esa parte está más clara. ¿Sí? Sí, dicen, Y gracias. si obviamente tenemos un átomo aquí, en este caso el metal que se combina, si llega a ser más pequeñito, entonces la relación va a ser mucho mayor, por lo tanto va a ser más estable. Entonces, no es tanto que el tamaño, ¿no? Porque si en lugar del cloro, por ejemplo, yo le pusiera déjenme ver cuál tenemos por aquí, al tecnecio, ¿sí? Si yo le pongo al tecnecio en este caso, o al teluro, perdón, porque estoy hablando de no metales. Si le pongo al teluro en este caso con el potasio, ¿sí? Va a tener mayor afinidad porque la molécula del teluro es más grande que la del cloro. ¿Sí? No sé si por esa parte estamos un poquito más claras. Sí, dicen, gracias. Es más bien la relación del radio que estos tienen, ¿sí? Mientras la relación sea mayor del radio,
mayor afinidad van a tener los compuestos. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud de pronto? Ok. Si no hay preguntas, esa es la actividad para esta semana, ¿no? Usted va a tener, se había quedado enviarles una sola evaluación a través del link, como habíamos trabajado en otras ocasiones. Sin embargo, hubo el pedido que se emita PDFs, ¿sí? Por lo tanto, no se les va a tomar una sola evaluación de 20 preguntas, sino 2 evaluaciones de 10, ¿sí? Se les va a enviar el archivo PDF a través del grupo de WhatsApp institucional que tenemos y usted va a imprimir, a contestar las preguntas y a enviarlas al número del WhatsApp institucional que se les está recibiendo los trabajos durante estas semanas. No sé si de pronto hasta eso tenemos alguna inquietud. ¿De cuándo usted debe realizar esta parte? Desde el sábado 16, que es hoy, hasta el viernes 23, 12 a.m. ¿Sí? Hasta esa partecita va a poder enviar los trabajos. No sé si de pronto con esto tenemos alguna duda. No, listen. Ok, entonces terminamos la jornada y se les va a enviar los PDFs para que usted pueda imprimir, descargarse, imprimir, llenar y volver a enviar, ¿no? Dejo de compartir pantalla. Las personas que tenemos cámara cerrada, por favor, me van a ayudar con abriendo las cámaras, ¿sí? Si es que existe alguna inquietud al respecto, ya sabe, usted me contesta a través de, me escribe a través de WhatsApp. No se olvide, por favor, las evaluaciones se le van a enviar el día de hoy a través de WhatsApp. Usted imprime, ¿sí? Y envía al número institucional, ¿no? Me ayudan, por favor, con sus cámaras. Listen, buenos días. Buenos días. Listen, sabe que no podía entrar pronto porque estoy mal con el internet. Por eso le estaba molestando. A ver qué me ayuda en qué estaban haciendo en clase. Ok, el día de hoy vimos un poquito más como un recuento más bien sobre lo que es el enlace iónico y enlace covalente, ¿no? Te voy a pedir por favor que revisemos la grabación para que puedas recordar. Más que todo, esta clase fue como un recuento de lo que hemos visto, ¿sí? Enlace iónico, enlace covalente y también el enlace metálico, ¿no? Que hay una diferenciación entre estos tres principalmente por la unión que forman. Enlace iónico, sabemos que se forman moléculas que se pueden dispersar para buscar unirse con otras, ¿sí? En el enlace covalente, que es mucho más fuerte y principalmente forma compuestos orgánicos, y el enlace metálico, que precisamente es la unión que nosotros vemos entre los metales. Nosotros generalmente vemos, por ejemplo, al oro, una capa maciza, ¿sí? Entonces, vamos a tener el mismo elemento con cargas positivas unidos entre sí, ¿sí? Te recomiendo, por favor, que revisemos la grabación para que nos ayude. Si de pronto nos quedamos con alguna inquietud respecto al tema, la puedas visualizar y aclarar cualquier duda. Y si a pesar de revisar la grabación tienes alguna otra inquietud, a través de WhatsApp me escribes y yo te explico cualquier parte que haga falta. Ya, Liz, disculpen, dicen las evaluaciones que nos va a enviar, me dijo, ¿no es cierto? Sí, les voy a enviar, se quedó a partir de las 2, sin embargo, yo termino clases a la 1 y ese ratito envío, ¿no? Sí. ¿Y ese es hasta cuándo toca Hasta el hacerlo? día viernes. Hasta el ya, día gracias, viernes van a enviar a través del mismo WhatsApp que han estado enviando los deberes. Se les iba a tomar en línea, como yo les indiqué la semana anterior, pero hubo un pedido del coordinador que se les tome en PDF. Entonces les voy a enviar los PDFs para que ustedes impriman y llenen las evaluaciones. ¿Sí? Gracias, Liz. Ya. Denme un segundito, no se me vayan a salir. Voy a tomar la captura de pantalla para su asistencia.
Correcto, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos de igual manera en la clase de emprendimiento que tenemos despuesito, ¿no? Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Licen. Audio Jungle. Listo, me avisa por favor si se observa. Sí, Sí, Licen. Licen. Ya, Sí, vamos Licen. vamos con la entrevista. No recuerden, si tenemos algún problema de internet, nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿no? Esto porque no tengo internet, ahorita está muy inestable el internet. Vamos con la entrevista. Entonces, decimos que una entrevista es un tipo de diálogo para recabar información sobre personas, acontecimientos, entre otros. Es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse a través de la radio, de la televisión o de la prensa escrita. Todos creo que hemos observado lo que es una entrevista, cómo se la realiza, en algún momento nos han entrevistado y si es que no ha habido la oportunidad, pues no se preocupen porque esto es de manera recurrente. Siempre que hay algún acontecimiento, los periodistas, la gente busca que recabar información. Entonces, si nosotros en algún momento estamos cerca de algún hecho o suceso, vamos a pasar por la experiencia que es la entrevista, ¿no? Partes de la entrevista. Tenemos la presentación y el entrevistador que también hace una introducción al tema de lo que quiere dialogar, ¿no? Vamos a observar, por favor, a través de un video de lo que es la entrevista y un poco lo que es el concepto, ¿no? Voy a compartirles el audio. Si me avisan si es que tenemos problemas que no se escucha muy bien, por favor. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. La entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico.
Listo, ¿no? Hemos pues escuchado acerca de lo que es la entrevista, un poco posteriormente a la entrevista. Hemos escuchado también, por favor, posteriormente a la entrevista, lo que ha sido, lo que contiene una estructura, ¿no? Vimos dos tipos de entrevista, lo que es la entrevista estructurada y una entrevista no estructurada. También vimos algunos ejemplos de lo que recaba la entrevista en cuanto es entrevistas laborales o entrevistas de forma de terapia, por eso lo interrelacionaba con la psicología, entrevistas de terapia de pareja, como estábamos viendo una, y que cada una de ellas lleva una estructura, es salvo que sea algo muy casual, que solo se busque información así para recabar y poder recolectar datos, ¿no? Pero sin embargo también nos decía que cada una de estas en tipos de entrevista, pues tiene como antecedente preguntas claves, ¿no? Tiene algunas preguntitas que tenemos que sin dudablemente llevarlas preparadas, ¿no? Una, dos preguntas siempre son importantes para poder tener un antecedente y poder plantearnos bien y recabar la información necesaria. Decimos que la expresión del sentimiento a través de palabras es el segundo tema que tenemos que manejarnos, ¿no? La expresión desde el sentimiento a través de palabras. ¿Cuál es la mayor forma de expresión en cuanto a nuestros sentimientos? Dentro del género literario es la poesía, ¿no? Considerada como la expresión estética de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra en verso o en prosa. Se encuentra poesía en todas las épocas y culturas de la historia humana. Indudablemente, pues podríamos decir que a lo mejor actualmente pues a la poesía ha dejado de ser de lado no tan común en el diario vivir. Antes pues los poetas o la poesía era la forma de poder tener esa interrelación con una mujer, ¿no? Poder llegarnos a acercar era la mejor forma y la más aceptada por la sociedad en épocas antiguas, ¿no? Pero actualmente no se ha utilizado tanto, ya se ha dejado de lado que esto sea algo cotidiano, algo que podamos evidenciarlo en nuestro día a día y ha perdido un poquito de fuerza, ¿no? Pero sin embargo, no podemos menospreciar que la poesía es el género literario indudablemente por el cual una persona expresa lo que siente por algo, por alguien, según sea el caso, ¿no? La poesía pertenece al género lírico, porque si vemos que tenemos un poquito de verso, se denomina así a este género literario porque la antigua Grecia se lo cantaba y se lo acompañaba por un instrumento llamado lira. Esto también en videos más, en películas, en algunas novelas de géneros literarios que hemos observado, en el cual esto ya en la clase de lo que eran los reyes, ellos se podía evidenciar que siempre había el instrumento de la lira acompañado a su rey, ¿no? A su rey o reina. Sigamos. Los poemas, ¿no? Vamos con los poemas. Esperemos que se nos cargue todo bien. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los poemas. El poema es una composición literaria escrita en versos donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso o prosa. En los poemas se encuentran presente una serie de elementos como son los sentimientos y las experiencias del autor expresado en sus temas. El poema es un texto literario que por sus características es considerado parte del género de la poesía. Vamos a ver las características más importantes del poema. El verso.
Cada verso es un conjunto de palabras que tiene cierto ritmo y rima. Vamos a ver el ejemplo. Como puedes observar, este poema tiene en total 8 versos. La estrofa es el conjunto de 2 o más versos que pueden o no tener rima y cada una está delimitada por un punto y aparte. Vamos a ver el ejemplo. Como puedes observar, este poema tiene 2 estrofas. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos que existe al final de las últimas palabras en los versos de un poema. Vamos a ver el ejemplo. Calor rima con flotador y acabó rima con montón. Existen 2 tipos de rimas. Rima consonante. Ocurre cuando luego de la última vocal acentuada, todo sonido se repite exactamente, tanto vocales como consonantes. Por ejemplo, flores y colores. Rima asonante. En este caso se repite solamente los sonidos de las vocales y no de las consonantes. Por ejemplo, queso y reto. El ritmo. El ritmo en la poesía también es llamado armonía o musicalidad y consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso para que coincidan con las del verso siguiente o bien con el verso con el que rima, lo que le dará musicalidad a la estrofa. Te reto a que me escribas en los comentarios a quién le dedicarías este poema. Listo, ¿no? Hemos observado, por favor, lo que es el verso, la estrofa, los tipos de verso, a manera de conocimiento en lo que es un poema, ¿no? Estamos en lo que es el poema. Pero, ¿cuáles son los elementos de un poema? Primero ya hablamos del verso y hablamos de las estrofas. La estrofa puede estar compuesta de versos que puedan o no tener rima, pero en concepto vamos a entender que el verso es la unidad menor que compone un poema. Está estructurado mediante frases cortas u oraciones, como vimos los poemas en el ejemplo del video anterior. Teníamos 2 estrofas, cada una compuesta por 4 versos. Cada una de estas unidades ocupa una línea secuencial a las demás, forma parte primero de la estrofa y luego del poema en su totalidad. En cuanto que las estrofas están compuestas por un conjunto de versos que son fáciles de identificar porque suelen estar separadas en la estructura del poema. Y en los poemas modernos no todas las estrofas van a tener la misma cantidad de versos, ¿no? Entonces, por favor, un poema está compuesto por un conjunto de estrofas que puedan o no tener rima. Cada estrofa es un conjunto de versos y los versos actuales o modernos puede que no tengan el mismo número de versos en todas las estrofas. Espero que se comprenda, por favor, lo que es, estamos viendo lo que es el poema, vimos el poema como forma de expresión de los sentimientos y hablamos un poquito de eso, vimos lo que está compuesto el poema, ahora vamos a ver los elementos del poema, esperemos que se nos cargue y no tengamos ningún inconveniente.
Parece que se me cerró el Zoom o tuvimos un pequeño inconveniente. No sé si me confirman. Sí, Licen, se cerró, Y ahora ya pero sí, nos quedamos nosotros en la clase. sí, pero sí, el enlace estoy viendo que no se elimine, pero ya pueden observar la pantalla. Sí, Licen. Vamos, por favor, sigamos. La rima se divide en consonante cuando son iguales el conjunto de letras desde la vocal acentuada y hasta el final. Por el contrario, se denomina asonante cuando son iguales solamente las vocales, pero distintas las consonantes. Para particularizar los versos con rima hay que usar el alfabeto. Siempre se empieza por la A, es decir, cuando de la estrofa haya cambio de rima, pasará a usarse la B. Y así sucesivamente. Esto hacerlo en cada modificación de rima, tomando en consideración todas las estrofas del poema. No olvides usar letras mayúsculas para versos de arte mayor y minúsculas para los de arte menor. La cadencia o el ritmo resulta de la acentuación con que se pronuncian las palabras de un verso. Es el elemento más importante. En esto de la cadencia nos vamos a enfocar, por favor. La poesía, porque estamos viendo lo porque que es su el poema, musicalidad ¿no? interna lograda por la especial colocación de las palabras. Si se cambia la posición de los términos, no se pierde la idea, pero sí desaparece la magia de la poesía. Las sílabas tónicas son las que producen el ritmo o la cadencia. ¿Ves cómo es necesario atender las reglas de separación silábica para vocales? Y además los tipos de acentos. Si no estás convencido de tener estas herramientas habilitadas, ahora mismo están apareciendo en la parte superior una recomendación para que estés al tanto. De cualquier manera, en la caja de comentarios estarán los videos en mención para que... Sigamos, por favor, vamos con lo que es los neologismos, ¿no? A ver, en la clase observamos lo que es el poema, hablamos un poquito de la importancia de que mediante el poema uno puede expresar sentimientos hablando en el género literario, hablamos de los elementos del poema, entendimos, lo que fue el poema, que está constituido por estrofas, cada estrofa tiene un número de versos. Vimos la diferencia entre la poesía antigua con la nueva, que si es una poesía moderna, a lo mejor no tendrá la misma cantidad de versos. Vimos la acentuación al final para poder entender cuando un poema tiene rima o no. Vimos también lo que es el número de sílabas que se componen para entender la métrica y poder comprender que de ahí nace la importancia del poema que sea atractivo para el lector. Ahora vamos con los neologismos. Los neologismos son términos de incorporación reciente sugeridos por la necesidad de nombrar nuevas realidades, como por ejemplo el correo electrónico, la palabra multimedia. Para crear neologismos se recurre a diferentes mecanismos. La derivación des más comprimir, tenemos la palabra composición, descomprimir, perdón. Tenemos también eleva lunas, ¿no? Compuesta de dos palabras. Radiactividad. Tenemos dos palabras, son en conjunto palabras que se han creado debido a la necesidad de poder tener esta incorporación en nuestro alfabeto. Entonces a estos nuevas palabras que se realizan en conjunto, los vamos a conocer como neologismos, ¿no? Son palabras que se han ido adaptando de acuerdo a la realidad. No es una palabra como tal, sino que son palabras que se han creado debido a la necesidad. Eso lo vamos a conocer como neologismos. Después tenemos las palabras que ya son creadas, pero lo adaptamos hacia nuestra lengua. Entonces, a la adaptación de estos préstamos de otras lenguas,
Es un procedimiento muy habitual. Por ejemplo, la palabra email es lo que hemos ido nosotros adaptando a lo que ha sido el correo, del correo electrónico. En la actualidad, la mayoría de ellos proceden del inglés, ya que esta es la lengua más prestigiosa a nivel científico. Todas las palabras que nosotros utilicemos en nuestro diario vivir, no como los neologismos, que los neologismos en cambio son conjuntos de dos, digamos, dos extranjerismos que creamos para utilizar una sola palabra. La adaptación del préstamo de otras lenguas no la cambiamos, sino que la adaptamos a nuestro lenguaje, como por ejemplo el email. El email es un término en inglés, pero nosotros lo utilizamos en el castellano de forma habitual. Entonces, esta adaptación vamos a tener de algunos préstamos lingüísticos, ¿no? Después tenemos los extranjerismos, ¿no? Son palabras tomadas de otra lengua cuyo uso es innecesario e incorrecto, pues el castellano dispone de un término propio para nombrar la realidad a la que se refiere. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos es te espero en el hall del hotel. El hall viene a ser la sala o el recibidor de un hotel, ¿no? Pero para no decirlo recibidor, le utilizamos la palabra hall del hotel, ¿no? Te espero en el vestíbulo del hotel. Tenemos otra que es el chef. Chef también es un extranjerismo que lo hemos ido adaptando a nuestro contexto. Naturalmente, cocinero pues, sería lo habitual que deberíamos manejarnos, pero ya al ser un extranjerismo que lo queremos nosotros utilizar en nuestro lenguaje, pues lo vamos a conocer como chef, ¿no? También tenemos chofer, conductor, y tenemos también el collage que básicamente se conoce ya en las instituciones o en ámbitos educativos, ya sea superior o ciclo básico, en donde pues se utiliza el término collage para hacer un conjunto de varias imágenes que formen de algún tema que se esté realizando, ¿no? Entonces, este término lo hemos adaptado a nuestro lenguaje y como tomamos un término ajeno al de nosotros, originario, lo vamos a conocer como extranjerismos. Listo, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Recuerden, por favor, que ustedes tienen que realizar el examen del primer quimestre, razón por la cual, al finalizar la jornada, nosotros subiremos los exámenes correspondientes al primer quimestre para que ustedes se lo descarguen, lo impriman, si lo pueden llenar a computadora mucho mejor, de acuerdo a cómo ustedes se acomode. Una vez que lo descarguen, lo impriman o lo pasen a mano, ustedes tienen que resolverlo, tomen la foto, escaneen, transformen a PDF de acuerdo a cómo ustedes se acomoden y envíen el documento al Departamento de Bienestar Estudiantil para que pueda ser revisado y les consignen la nota correspondiente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta Sí, de lo que dice, hemos... ¿y eso hasta cuándo hay que Hasta el día viernes, enviar? mediodía, me parece. Ya listo, gracias. Liz. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dicen, eso es diferente de lo que mandaron el sábado pasado. Sí, el sábado pasado se les envió el examen correspondiente al segundo parcial. Recuerden que al grupo se les envió las fechas de lo que tenían ustedes del examen del primer parcial, el segundo y el quimestral. El anterior sábado nos tocaba el examen del segundo parcial. Este sábado ya es del examen del primer quimestre, ¿no? Entonces es el compendio tanto del primero como el segundo parcial para poder consignarles la nota. Esa es la diferencia que ustedes tienen el examen en el día de hoy, ¿no? El día de hoy subimos del examen para que ustedes puedan realizar. Gracias, Licen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor, que surja del tema o de la actividad que estamos enviando? Si no hay más preguntas, por favor. Entonces, Sí, licenciado, buenos días. Sí, dígame. Muy buenos días, licenciado. Disculpe, yo acabo de ingresarme acá al curso ¿Ya? y la verdad me gustaría saber cómo puedo hacer para poderme igualar. ¿Usted se incorpora recién desde esta clase, me dice? Sí.
desde esta clase. Yo les sugiero que converse con coordinación académica. Si no tiene el número, envíeme No. un WhatsApp y yo le comparto el número, ¿no? Y de Ya. pronto también mi número, porque no sé cómo me va a contactar. Es el 099. A ver, aquí lo voy a poner. Un ratito, ya. No se preocupe, aquí en el chat le voy a poner el número. Ah, En ya. el chat. 099 83 002 178, ¿no? Así nos manejamos, cada docente tiene su horario de atención, en mi caso es de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, cualquier inquietud en cuanto a las actividades, la clase, o de pronto alguna consulta de los deberes que se mande, que se envíe. A ver, Ya, licenciado, muchas gracias. a ver, está mal el número, 0983 002 178. El segundo número, ¿no? Se fue un 9 mal al inicio. Entonces, por favor, no, dentro del horario que cada docente dispone de su tiempo para que le ayude, y yo ya le envío el número de la institución para que se pueda poner al corriente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, nada más. Gracias, Ya, licenciado. Hasta luego. listo, entonces ahí. Con esto terminamos la clase. Siempre, pues, lastimosamente tengo problemas de internet, pero no ha pasado a mayores. Les pido la comprensión del caso y con ustedes nos vemos el siguiente sábado, ¿no? Muchos éxitos en las demás asignaturas, que les vaya muy bien en la jornada y con mi parte yo me despido, ¿no? Gracias, Licen. Ya, hasta luego. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 10, asignatura de Historia, para el primer año del Bachillerato General Unificado. El día de hoy, como pudimos apreciar en la planificación de clase, vamos a realizar un pequeño refuerzo correspondiente a lo revisado y analizado en las semanas anteriores. Vamos a iniciar con las ciencias auxiliares de la historia. Revisamos y recordemos que la historia es una de las ciencias que nos permite recordar cuáles han sido nuestros pasos a lo largo del tiempo para que las civilizaciones se hayan formado paulatinamente y se convirtiesen en lo que son actualmente. Entre las ciencias auxiliares, es decir, que permiten guías de estudio en ramas de la historia, tenemos la geografía, la cronología, antropología, arqueología y paleontología, entre otras ciencias. La geografía es aquella que nos permite ubicar un lugar o un escenario donde se produjeron acontecimientos históricos. La cronología es una ciencia que indica el tiempo o fecha en que se desarrollaron los hechos. La antropología estudia los diversos tipos humanos antecediendo a cada uno de sus caracteres físicos. La arqueología estudia los restos materiales dejados por los pueblos desaparecidos. La paleontología estudia restos fósiles, humanos, animales y vegetales de especies ya extinguidas. Como podemos ver, todas estas ciencias auxiliares permiten estudiar la historia de diversos ángulos. Corrientes historiográficas. Las dos corrientes principales es el materialismo y el positivismo. El positivismo es una corriente de pensamiento de carácter filosófico que surgió en Europa durante el siglo XIX, precisado y popularizado por Auguste Comte del año 1798 al año 1857. Auguste se le consideró, se le llegó a nombrar o llamar como el padre del positivismo, ya que es aquel que propuso o estipuló la idea de que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no condiciones de circunstancias. Por su parte, el materialismo es la ciencia de lo social. La base de todo el orden social es la producción. El hombre debe trabajar y el trabajo humano es colectivo y social. De esta manera, el materialismo permite o da a conocer cómo el trabajo dignifica de cierta manera al hombre. Los primeros homínidos en África. Como sabemos, el hombre desciende o viene de lo que es el neandertal, el Homo sapiens.
En el caso de los homínidos, aparecieron hace 4 millones de años, los primeros de ellos, en África, en el Valle de Rift. Los cambios que nosotros podemos apreciar en las imágenes de ellos son paulatinos progresivos, es decir, que fueron avanzando en la línea del tiempo poco a poco, y no es que se dieron de un día a otro o de una generación a otro, sino que en una línea hay quienes adoptaron esos cambios, quienes no, y se quedaron como primates o como simios hasta la actualidad. Todo este desarrollo de los homínidos se dio en el periodo del Paleolítico. En el Paleolítico inferior, el primero en trabajar la piedra fue el Homo habilis, que utilizó guijarros tallados por una cara mediante percusión. El Homo erectus ya tallaba los guijarros por las dos caras y eran instrumentos que tenían diferentes usos. Servían para cortar, rasgar huesos y madera, afinar pieles de animales. También se tallaba madera para construir lanzas o cuencos. Entonces, en este periodo paleolítico inferior, el Homo, por algo se le denomina habilis, porque empezó a desarrollar ciertas habilidades que le permitieron elaborar ya instrumentos y herramientas para su día a día, ya sea para la caza, para la recolección, para la cocina y demás implementos que ellos empezaron a notar que necesitaban y eran útiles. Las construcciones megalíticas. En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra, que reciben el nombre de construcciones megalíticas. Se empezaron a levantar en sociedades neolíticas. Estas construcciones necesitaron del esfuerzo colectivo de una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues mover bloques que podían pesar hasta 400 kilogramos no era una tarea fácil. Estas construcciones megalíticas se pudieron llevar a cabo gracias a apilar varias piedras que tenían una gran dimensión, una gran magnitud y por ende eran muy pesadas. Por ello se necesitaba de la colaboración de varias personas para poder levantar dichas edificaciones. Los aportes en la antigua civilización de la Mesopotamia. La Mesopotamia es una época histórica que representó mucho avance en cuanto a la pictografía y a la rueda. La escritura pictográfica, si bien no son palabras o no son letras, son símbolos que se lograron de cierta manera estandarizar y se permitía la comunicación identificando las actividades que se realizaban diariamente o eventos y hechos más importantes. La rueda es un implemento también que se desarrolló, era de piedra la primera, y se utilizaba para pequeños carruajes o embarcaciones iniciales que empezaron a desarrollar en esa época. La organización política empleada por la antigua civilización china. La civilización china es una de las más antiguas y más organizadas tanto a nivel social como político. La estratificación social estaba dominada por el emperador o el mandarín y era dictaminada por la teocracia, es decir, que los aristócratas, es decir, la gente pudiente, era quien tenía el trono. Y la teocracia implica que ese trono es hereditario, es decir, que sus hijos van a tomar posesión en próximos periodos. Los artesanos y labradores eran los que seguían en la clase social y finalmente se encontraban los esclavos. La antigua civilización china se ha encontrado a lo largo de su historia clasificada por dinastías. Cada dinastía ha modificado ciertas normas, reglas o maneras de llevar a cabo el mando de dicho periodo. Entre las dinastías está la dinastía Shu, Xia, donde en la dinastía Shang, cada dinastía va finalizando con el periodo anterior y se van generando nuevas características o nuevas reglas en base a lo cual se va a regir todo el pueblo de la civilización china. ¿Qué elementos pertenecían a la organización social de la India? La India es otra de las grandes civilizaciones que ha estado presente a lo largo de la historia. Entre los elementos que pertenecían a dicha organización están los brahmanes, que son los sacerdotes o personas intelectuales. Los kshatriyas, que son gobernantes y guerreros. Los vaisyas, que son comerciantes, agricultores o ganaderos. Los sudras, que son servidores. Y finalmente los parias o intocables, que no pertenecen a ninguna casta.
Imperio egipcio. La ubicación del imperio egipcio se encuentra en el sur de África. Egipto se encuentra a lo largo del río Nilo. Es decir, es un desierto que se encuentra atravesado por dicho río Nilo. Nace en el lago de Victoria, desemboca en el Mediterráneo, se desborda una vez al año inundando y fertilizando el valle. El Nilo se identifica como una fuente de vida. ¿Por qué? Porque se encontraba en la mitad del desierto y con las épocas de lluvia que había, el río se desbordaba, lo cual permitía que puedan generar reservorios de agua para tenerlos durante sus cosechas y sus cultivos. El periodo de inundación se daba de junio a octubre, la siembra de octubre a febrero y la recolección de febrero a junio. De esta manera, los egipcios implementaron un primer calendario en cuanto a las épocas del año, identificando principalmente la siembra y la cosecha de sus productos. Egipto se encontraba dividido en dos zonas principales, que es el Bajo Egipto o Delta y el Alto Egipto o Valle. Esta era su clasificación a nivel geográfico. En lo que son las dinastías, la más importante o la más relevante es la dinastía Shang. Es la primera civilización en China que empieza a escribir las cosas, es decir, que son los primeros a los cuales se les atribuye parte de la literatura, es decir, de los primeros jeroglíficos chinos, para lo cual utilizaron pictogramas o imágenes para representar objetos. También utilizaron ideogramas para representar ideas tales como la belleza, la alegría y la justicia. Ellos también son responsables de la elaboración de un calendario preciso, es decir, el calendario similar al cual nosotros lo conocemos. Por último, también son responsables de mejorar el arte del bronce. Fuera de bronce crearon armas, buques para fines religiosos y objetos cotidianos como ollas de cocina. Listo, chicos. Hemos revisado, por favor, lo concerniente al refuerzo de lo que hemos visto en estas 9 semanas. En esta clase se han destacado los temas principales que se encuentran dentro de la evaluación. Dicha evaluación se les va a enviar en formato PDF para que ustedes la puedan imprimir y de esa manera podamos llenar y enviar. Tenemos en esta imagen, por favor, datos del docente, es decir, mi nombre, mi número de teléfono, correo y sobre todo el horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. Nos vamos a comunicar si tenemos algún tipo de duda o inquietud respecto a la evaluación parcial. Como indicaciones generales, no olvide colocar su asistencia mediante el chat de Zoom. Colocamos, por favor, los 2 nombres y los 2 apellidos. Esta semana cabe recalcar que no tenemos en sí una tarea, pero debemos desarrollar la evaluación quimestral. Dicha evaluación quimestral hay que enviarla hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que está designado para tareas. Muchísimas gracias, chicos, a todos por su participación. Por favor, si tienen alguna inquietud, háganmela saber para poder solventarla y ayudarles en el proceso de la evaluación. Me ayudan en este momento, por favor, habilitando sus cámaras para registrar la asistencia del día de hoy. No grabo, ok. Ya. Chicos, espero que se encuentren muy bien, que tengan un buen día. Les voy a pedir, por favor, desactivamos audios para poder dar inicio. Si usted tiene alguna inquietud, me va a ayudar, por favor, indicándome para yo solventar cualquier duda que usted tenga o que se haya generado. Principalmente esta clase, más que una nueva clase, es precisamente recordar un poco la temática que hemos visto en este parcial con el propósito de que tengamos claros algunos conceptos. Nosotros en este parcial hemos visto principalmente lo que es el llenado de la factura, ¿sí? Tomando en cuenta que hay parámetros que deben estar dentro de la factura y deben estar llenados de manera correcta, ¿sí? Para que nuestro comprobante sea válido, ¿no?
especialmente para aquellas personas que deben registrar IVA. De igual manera, la partecita de la nota de venta, hay parámetros que nos solicitan para aquellas personas que especialmente manejan lo que es RUB o RICE, ¿sí? Que también tenemos que tener estipulado. Tomando en cuenta, ¿no? Que las personas que llevan el RICE son aquellas personas que facturan anualmente cantidades inferiores a los 60,000, ¿sí? ¿Es obligación llevar contabilidad? Sí, a aquellas personas que tienen precisamente estos valores superiores a los 60,000. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad social, ¿sí? Tanto en los emprendimientos como en las microempresas, medianas empresas, grandes empresas e incluso en multinacionales. Tienen la obligación de declarar, de notificar su emprendimiento o negocio, de manera que se establezca si debe o no llevar contabilidad y de manera que declare de manera correcta y no pueda incurrir en multas, ¿no? Responsabilidad para todas sociales, sean naturales o sociedades. ¿Sí? También hablamos sobre un poquito la parte de los proveedores, ¿no? Es importante mantener a nuestros proveedores, capacitar también a nuestros empleados, ¿sí? Capacitarlos con el propósito de que nosotros obtengamos también beneficios en el crecimiento institucional y de nuestra empresa. Además de eso, nosotros tenemos obligaciones que cumplir con el Ministerio de Trabajo, que es muy importante tomar en cuenta esta parte, puesto que como empleadores y también como empleados debemos acatar algunas normativas, ¿no? El hecho de un horario establecido de 8 horas, si es que se requiere mayor labor del empleado, en este caso se le debe dar contribuciones como son el pago de horas extras y otros factores que son muy importantes. Generar como empleador y reclamar como empleado, ¿no? Para que no se realice la explotación de los empleados y trabajadores. Cabe recalcar que en Ecuador tenemos algunos productos que tienen el 0% de IVA o a su vez no tienen IVA, precisamente porque son recursos de primera necesidad que nosotros necesitamos para poder llevar nuestra vida cotidiana sin ninguna dificultad, ¿no? Y por lo tanto, de manera que estén accesibles a todo público de cierta manera. De igual manera, tenemos o hemos visto que hay productos que así como están en el 0%, también hay servicios que se declaran bajo el 0%. Pero también hay productos y servicios que tienen un impuesto del 12% y es también muy importante diferenciarlo, ¿no? Que generalmente estos productos que tienen el 12% de IVA no son productos de primeras necesidades, ¿no? Precisamente por eso tienen un IVA. De cierta manera son considerados algunos lujos que los seres humanos o la sociedad requiere y por eso tienen un porcentaje de IVA. Tomando en cuenta todos estos factores, he visto un videíto, ¿sí? Que es muy importante que lo veamos, ya que siempre es más importante tener información de la fuente verídica. Entonces, este video es proporcionado por el SRI y vamos a tener en cuenta principalmente el factor del IVA en este caso. Por favor, pongamos atención. Si al finalizar el video hay alguna inquietud, me la hacen saber para poder solventar cualquier duda que tenga. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el impuesto al valor agregado IVA para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto que grava la transferencia de bienes en todas las etapas de comercialización, cesión de derechos, prestación de servicios, y se paga directamente al vendedor en el momento de adquirir los bienes, derechos y servicios. Posteriormente, el vendedor debe pagar al Estado el impuesto percibido mediante su declaración.
Existen declaraciones de IVA mensuales y semestrales. Esto dependerá de la tarifa de IVA que se encuentran grabados estos bienes y estos servicios que usted está vendiendo. Aquí se lo contamos. Declaración semestral. Se realiza de forma semestral cuando usted venda bienes o servicios que exclusivamente se encuentren grabados con tarifa 0% de IVA. Por ejemplo, venta de productos alimenticios en estado natural y de primera necesidad, como frutas, verduras, leche, pan, arroz, yogur, entre otros. Adicionalmente, medicamentos, papel bond, libros, lámparas LED, vehículos eléctricos, cocinas eléctricas y de inducción. Servicios como transporte, arriendo de bienes inmuebles para vivienda, salud, educación, guarderías infantiles, hogares de ancianos y los prestados por artesanos calificados por los organismos públicos competentes. Los bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA los encuentra detallado en el artículo 55 y 56 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Las declaraciones semestrales también se realizan cuando a usted le retienen el 100% del IVA, como por ejemplo servicios profesionales y cuando arrienda locales comerciales. Declaración mensual. La declaración mensual del IVA se realiza cuando usted vende bienes o servicios grabados con tarifa 0% y 12% de IVA, o cuando en su actividad económica venda bienes o servicios grabados con tarifa 12% de IVA y no le retenga el 100% de dicho impuesto. Para realizar la declaración de IVA, ingresamos a la página web de la institución www.sri.gov.es en la opción SRI en línea. En el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaraciones, declaración de impuestos y en esta opción elaboración y envío de declaraciones. Ingrese su RUT y contraseña y escoja el impuesto al valor agregado. Al ingresar al formulario, el sistema le permitirá escoger entre declaraciones mensuales y semestrales, que dependerán de su actividad económica. A continuación, le enseñaremos algunos ejemplos de cómo realizar su declaración. Juan Pérez se dedica a la venta de libros que se encuentran grabados con tarifa 0% de IVA. Durante el segundo semestre del año 2018, Juan vendió 190 libros a $30 cada uno, lo que genera un valor de $5,700. Sus adquisiciones del semestre fueron las siguientes. Compró libros como inventario por un valor de $2,850 y además pagó el arriendo del local comercial en donde realiza su actividad económica por un subtotal de $600 y un valor de IVA de $72 por todo el semestre. Su declaración se realizará de la siguiente manera. En la opción obligación, seleccionamos declaración semestral de IVA. Año, escogemos 2018 y en el semestre, segundo semestre 2018, que abarca los meses de julio a diciembre. A continuación se presenta el tipo de declaración. Si la declaración es sustitutiva, el formulario será reconocido automáticamente sin necesidad de ingresar el número de la declaración original. Si su declaración es original, se desplegarán las siguientes preguntas sobre su actividad económica, las cuales Juan deberá informar de la siguiente manera. ¿Requiere informar valores en su declaración? Respondemos sí. ¿Ha realizado transacciones relacionadas con comercio exterior o activos fijos? Es decir, si usted realizó importaciones o exportaciones o realizó ventas de activos fijos necesarios para su negocio. Responda no. ¿Emitió o recibió notas de crédito? Estos documentos se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones o conceder descuentos posterior a la emisión del comprobante de venta. En este ejemplo responderemos no.
¿Ha realizado ventas en este periodo? Respondemos sí. ¿Realizó ventas con tarifa 0%, exentas o no objeto del IVA? Colocamos sí. ¿Realizó ventas con tarifa diferente de 0? No. ¿Ha realizado compras en este periodo? Respondemos sí. ¿Ha realizado retenciones en este periodo? Colocamos no. Según las respuestas en esta sección, se mostrarán las casillas del formulario. Registro de ventas. Las ventas grabadas con tarifa 0% de IVA se registrarán en las casillas 403 y 413, excepto las ventas con tarifa 0% realizadas por beneficiarios de devolución de IVA, quienes registrarán sus ventas con tarifa 0 relacionadas con la devolución en las casillas 405 y 415. En nuestro ejemplo, Juan vendió libros y no existieron devoluciones de mercaderías. Por lo tanto, el valor de $5,700 se registrará tanto en la casilla 403 como en la casilla 413. Adicionalmente, registramos el número de comprobantes emitidos durante este semestre y el número de comprobantes que fueron anulados en las casillas 111 y 113 respectivamente. En la sección de compras colocaremos los valores detallados correspondiente a su tarifa. El valor de $600 correspondientes al pago del arriendo del local comercial se registrará en las casillas 502 y 502 y el IVA de $72 se colocará en la casilla 522. Estas compras no dan derecho a crédito tributario debido a que la totalidad de las ventas están grabadas con tarifa 0% de IVA. Sin embargo, la totalidad del IVA pagado en el arriendo del local comercial podrá ser utilizado como un gasto deducible para la declaración del impuesto a la renta. El valor de $2,850 correspondientes a la compra de libros, al grabar tarifa 0%, se colocará en las casillas 507 y 517. Posteriormente, registramos el número de facturas recibidas de las compras en la casilla 115. Damos clic en la opción siguiente y aparecerá el resumen de la declaración. Si está de acuerdo con la información, elija aceptar para que su declaración sea enviada con éxito. Declaración mensual. Juan Pérez tiene una tienda de abarrotes, en la cual vende productos grabados con tarifa 0% de IVA y productos grabados con tarifa 12% de IVA. En enero vendió embutidos, quesos y leche por un valor de $150. Estos productos graban tarifa 0%. También vendió productos con tarifa 12% como gaseosas, galletas, entre otros, por un subtotal de $160 y un IVA de $19,20. Durante este mes envió su mercadería únicamente a sociedades, por lo cual efectuaron retenciones de $5,76, que corresponden al IVA de $19,20 multiplicado por el 30%. Recuerde, los porcentajes de retención de IVA pueden ser 30% para bienes, 70% para servicios y 100% para servicios profesionales o arriendo de bienes inmuebles. Las adquisiciones fueron las siguientes. Compró mercadería grabada con tarifa 0% por $82 y mercadería grabada con tarifa 12% por un subtotal de $110 y un IVA de $13,20. Además, pagó arriendo de local comercial en donde ejerce su actividad económica por un subtotal de $100 y un IVA de $12. Por lo que su declaración deberá realizarse de la siguiente manera. En la opción obligación escogemos declaración mensual de IVA.
Dentro del periodo, escogemos el mes y el año que corresponde a la obligación. En nuestro ejemplo, enero 2019. Si su declaración es original, se desplegarán las siguientes preguntas sobre su actividad económica. ¿Requiere informar valores en su declaración? Sí. ¿Ha realizado transacciones relacionadas con comercio exterior o activos fijos? Respondemos no. ¿Emitió o recibió notas de crédito? No. ¿Ha realizado ventas en este periodo? Respondemos sí. ¿Realizó ventas con tarifa 0%, exentas o no objeto al IVA? Sí. ¿Realizó ventas con tarifa diferente de cero? Escogemos sí. ¿Otorgó financiamiento directo en sus ventas? No. ¿Ha realizado compras en este periodo? Escogemos sí. ¿Ha realizado retenciones en este periodo? Colocamos no. Según las respuestas, se mostrarán las casillas del formulario. Registro de ventas. Las ventas con tarifa 12%, correspondientes a la venta de gaseosas, galletas, entre otros, se registrarán en la casilla 401 y por el valor de $160. Si no existieron devoluciones ni descuentos, el mismo valor se registrará en la casilla 411. El sistema calculará automáticamente el valor de IVA, que en este caso corresponde a $19.20. Las ventas con tarifa 0% se registrarán en las casillas 403 y 413 por un valor de $150. Adicionalmente, debemos registrar el número de comprobantes emitidos durante este mes y el número de comprobantes que fueron anulados en las casillas 111 y 113 respectivamente. Registro de compras. Recuerde, la compra de mercadería y el pago del arriendo del local comercial son compras que dan derecho a crédito tributario, ya que están relacionadas directamente con la comercialización del producto en este negocio. Por lo tanto, en las casillas 500 y 510 se registra el valor de $210, generando un IVA de $25.20. El valor de $82 correspondientes a la compra de mercadería grabada con tarifa 0% se colocará en las casillas 507 y 517. El formulario en línea calculará automáticamente el factor de proporcionalidad en la casilla 563. Este factor representa el porcentaje de IVA pagado que podrá ser utilizado como crédito tributario y se obtiene de la siguiente manera. Ventas grabadas con tarifa 12%, más exportaciones y más ventas grabadas con tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario dividido para el total de las ventas. El valor de crédito tributario de este periodo será sugerido dentro de la pantalla y deberá ser colocado de forma manual en la casilla 564. Este valor corresponde al monto que el vendedor puede descontarse del IVA cobrado para calcular su impuesto causal. Posteriormente, registramos el número de facturas recibidas por las compras en la casilla 115. Resumen impositivo. La diferencia del IVA en ventas de $19.20 menos el crédito tributario del IVA pagado en las compras de $13.01 nos da como resultado el impuesto causado de $6.19, el cual se colocará en la casilla 601 de forma automática. Las retenciones fueron de $5.76. Este monto se colocará en la casilla 609, generando un impuesto a pagar por percepción de 43 centavos, que de forma automática lo encontraremos en el casillero 699.
Damos clic en opción siguiente y visualizaremos un resumen de la declaración. Luego escogeremos la forma de pago y finalmente hacemos clic en aceptar para que la declaración sea enviada de forma definitiva al Servicio de Rentas Internas. Plazos para la declaración y pago. La declaración del IVA se deberá presentar y pagar en el mes siguiente al que corresponda la información y el plazo máximo se establece de acuerdo al 9º dígito del RUC, conforme al siguiente calendario. Por otro lado, la declaración del primer semestre se debe presentar en julio y la declaración correspondiente al segundo semestre se debe presentar en enero, en ambos casos de acuerdo al 9º dígito del RUC. Para conocer más sobre las formas de pago, ingresamos a la página web del Servicio de Rentas Internas. En la opción Información sobre impuestos, en el enlace ¿Cómo pago mis impuestos? Recuerde, si usted realiza de forma tardía su declaración, el formulario le calculará automáticamente las multas y, de ser el caso, los intereses por su retraso. Correcto, chicos. Cabe recalcar, ¿no? Que las multas que se ejecutan, como lo mencionó en la partecita final, por retraso en pago de impuestos, se calculan automáticamente. Lo que quiere decir que si yo no declaré durante un año, el monto se va a ir acumulando y en el SRI no van a poder hacer esa modificación porque el sistema lo hace automáticamente. Por eso es muy importante llevar las declaraciones y la parte contable en las fechas establecidas, ¿no? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? En eso de los atrasos dice deje del 0,45%. ¿Perdón? Dimas, ayúdame repitiendo lo que indicaste, por favor. Eso de los atrasos dice que cobran del 0,45%. No, a ver, ese 0,43% que nos salió es el monto que le sale a pagar de IVA en el ejemplo que aquí nos puso. ¿Sí? Esa es la cantidad que le salió de acuerdo a lo que ha consumido y a lo que ha gastado en el ejemplo que nos puso. El porcentaje que se asume para la partecita de atrasos va a depender del tiempo del atraso. ¿Sí? Entonces, si sigue aumentando el periodo, el porcentaje también va aumentando. Dimas, no sé si está clara esa parte. Sí, Es decir, si yo me atrasé un mes, el monto de pronto va a ser mínimo, ¿no? Pero si yo ya me atrasé 2 meses, el monto va a ser el doble, ¿sí? Porque se duplica el porcentaje a medida que me voy atrasando más. Si me atrasé 5 meses, el monto del retraso va a ser 5 veces más, ¿no? Porque ya son 5 meses los cuales yo adeudo. Entonces, por eso es muy importante ir pagando nuestros IVAs al día. ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud? Ahora cabe recalcar que cuando usted genera retrasos, le llega también una notificación, ¿sí? Porque no es que le dejan nomás que se atrase 5, 10, 12 meses, ¿no? Le llega una notificación y cuando usted tiene cuentas en el banco, las cuentas se le bloquean, ¿sí? No le hacen ningún retiro del banco directamente el cobro, ¿sí? Pero le bloquean las cuentas. Y usted, hasta que arregle ese inconveniente, no va a poder hacer ninguna transacción en los bancos. ¿Sí? Eso hay que recalcar, ¿no? A veces les dejan pasar 1 mes, 2 meses, pero ya si el tiempo ha pasado a 4 o 5 meses, ya les llega esa notificación. ¿Sí? ¿Hay alguna otra inquietud, dudas de pronto? Consideré importante que conozcamos esta partecita porque especialmente las personas que trabajan con contadoras, considero que a veces se generan errores, ¿no? Y siempre es muy importante que tengan conocimiento de que en el caso de que se pueda hacer esos errores, se puede hacer una declaración sustitutiva. Es decir, que al identificar el error, se genera una nueva declaración,
que sustituye a la declaración que estuvo mal hecha, ¿no? Pero también ese análisis en visualizar por parte del SRI se demora de 2 a 3 meses. Por eso es muy importante que en la primera declaración la realicemos de manera correcta. Claro que no siempre ocurre, pero siempre es mejor estar prevenidos, ¿no? Si no hay ninguna otra inquietud, esta semana lo que deben hacer ustedes como actividad es trabajar en las evaluaciones parciales y trimestrales, ¿sí? Se había quedado la semana anterior en enviarles un link en el cual ustedes resuelvan una pregunta, una evaluación de 20 preguntas. Sin embargo, por pedido de coordinación, se solicitó que realicemos evaluaciones en PDF, por lo tanto, le voy a emitir una de 10 o 5, no, una de 5 me parece que la hice para lo que es el segundo parcial y una de 10 para lo que es el trimestral, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Hay alguna inquietud de pronto? ¿Dudas, inquietudes? No, Licen. Ya, las evaluaciones tiene que imprimirlas o transcribirlas en hojitas y va a enviar esas evaluaciones a través del número al cual está enviando los trabajos de bienestar, ¿no? A ese número va a enviar. Si no hay ninguna otra inquietud, por mi parte sería todo por hoy. Agradecerles mucho por su participación y su colaboración en este parcial. Siempre es importante que nos vayamos preparando, ¿sí? Y les felicito, ¿no? Porque este paso que ustedes están dando de continuarse preparando nos ayuda, ¿sí? A mejorar, a conocer más e incluso aquellas personas que lo deseen, porque nunca es imposible, ¿no? Y tampoco hay edad para estudiar. Entonces, muy importante que usted continúe sus estudios universitarios a aquellas personas que los desean. Mis felicitaciones por mi parte en este parcial. Muchas gracias por su colaboración. Y sería todo conmigo por el día de hoy. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias también. Procedo a finalizar la reunión. Que tengan un buen fin de semana, chicos y chicas. Gracias, Licen.